Hola, buenas tardes. Bueno, si les parece, vamos a dar comienzo a este segundo bloque. Estuvimos esta mañana conversando acerca de toda la cuestión de la comercialización digital, y ahora por la tarde, del sector lácteo, por supuesto, y bueno, ahora por la tarde, digamos, la idea, la propuesta era continuar trabajando sobre otros temas, sobre el tema logístico, que es un tema sensible, entendemos, en esta cadena, y que complementa lo que estuvimos conversando esta mañana. Así que esta tarde, ahora le voy a dar la palabra a la directora de Desarrollo de Cadenas de Valor, Silvina Mochi, para que se presente, y después vamos a continuar con los demás expositores. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Marce. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien decía Marce, esta mañana no pude estar porque estábamos con el cierre del sello del buen diseño en Tecnópolis, así que me sumo ahora por la tarde. Agradecerles la presencia, y sé que estuvo muy interesante todo lo que se presentó esta mañana en la parte de comercialización digital. Ahora, en este segundo módulo que vamos a estar trabajando lo que es la gestión de la logística en la cadena de valor láctea, nos parece interesante. Agradezco acá la presencia de Joaquín Pérez Martín, que ya estuvo temprano, también de Álvaro Ugartemendia, que también estuvo relatando su caso, y ahora se va a expandir, se va a seguir comentando sobre toda la estrategia en términos de logística, que nos parece tan importante en una cadena de estas características. Este es un trabajo que, bueno, nosotros lo venimos trabajando con distintas cadenas de valor priorizadas. En esta oportunidad, con toda una agenda de productividad en los distintos ejes estratégicos de la CEPIME. Entre ellos están los temas de las mejoras de las capacidades productivas, de gestión y organizacionales. Y otro de los grandes ejes es el de la transformación digital. Por eso acá presente Santiago Polo, que está en la coordinación de la parte de digitalización dentro de la Dirección Nacional en la que estamos, es que decidimos realizar esta actividad de manera conjunta. Nos parecía muy importante avanzar, y sobre todo aprovechando que tenemos la red de asistencia digital, que se puede comentar luego. Entonces, sobre estos ejes nos parecía clave tratar estas temáticas en estas capacitaciones. Fue algo que lo veníamos trabajando. Acá agradecemos también todo el trabajo que hizo FUNPEL, que bueno, ya estuvieron hoy por la mañana, estuvo su referente, pero en esta oportunidad nos parecía muy importante poder explayarnos y poder tener esta capacitación en temas que fueron solicitados por referentes de la cadena de valor. Así que bueno, sin demorarlos más, vamos adelante con esta actividad, y dejo la palabra al siguiente orador. Gracias. Muchas gracias, Silvina. Y bueno, ahora, si les parece bien, entonces vamos a darle la palabra a Joaquín. Él pertenece a la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA, así que con él vamos a estar conversando sobre, digamos, él va a estar desarrollando los contenidos de esta parte del bloque. Así que, Joaquín, adelante, bienvenido, y muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcela, gracias Silvina, Federico, Santiago, bueno, muchas gracias por la invitación, y de la misma forma, muchas gracias a la gente de FUNPEL, a Gustavo Moseris en particular, por proponer mi nombre para sumar el bloque logístico a esta actividad. Voy a presentar, bueno, por supuesto que si quisieran interrumpirme por algún comentario, alguna pregunta, desde ya lo pueden hacer en el chat, y en tal caso
Marcela, o si alguien, si no lo veo, en tal caso sí me avisan. Bueno, mi nombre es Joaquín Pérez Martín, soy docente e investigador de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA, cátedra donde desarrollamos actividades precisamente sobre la planificación, el diseño y la gestión de los sistemas agroalimentarios por fuera de lo productivo, y ahí es que particularmente en mi tema de investigación yo toco la cuestión logística y comercial en las ciudades especialmente. Así que voy a desarrollar este esquema de presentación, una primera introducción donde voy a hablar de la cuestión logística del sector lácteo y el abastecimiento urbano, un poco los desafíos y bueno, como un puntapié de este tema. Voy a hacer una mención a 3 desafíos de la logística urbana para las pymes lácteas en particular, y voy a hacer una mención de una estrategia, digamos, global para la gestión logística de las pymes, y 3 propuestas concretas de valor para, en tal caso, dejarlas en el tintero de las empresas pymes. Y por último, vamos a tener el gusto de escuchar a Álvaro, como para que nos cuente un poco cómo es la gestión de la logística en su empresa en Capilla del Señor. Una primera introducción que quisiera hacer, que me parece interesante como para entender las complejidades que tiene el sector lácteo, es que de las 21 cadenas agroindustriales más importantes del país, el sector lácteo es en principio es el único en el cual se produce algo líquido, lo cual ya empieza a complejizar todo el panorama que sigue después del tambo. Ese es el primer dato, y en general la logística de fluidos, la logística de líquidos, se produce a través de las cañerías. Pensemos en la distribución de agua para consumo domiciliario, por ejemplo. Bueno, acá, por supuesto, no hay cañerías que vayan de un tambo hasta una industria, hasta un hogar, entonces esto ya imprime una primera cuestión bastante compleja. El segundo punto es que a nivel primario, la leche cruda, una vez que se ordeña, requiere de refrigeración, lo cual se replica también a nivel industrial, es decir, las industrias en buena parte de sus productos requieren la refrigeración durante el almacenamiento y la posterior distribución urbana. Y el tercer punto, que también es muy relevante para el sector y que lo hace muy singular en todo el mundo agroindustrial, es que el sector lácteo es el único que tiene una producción continua diaria, la cual no se puede frenar. Se puede más o menos administrar con más o menos comida a las vacas, pero no se puede frenar, a lo cual se suma una estacionalidad que más o menos en el segundo semestre se produce un cuarto más de lo que se produce en el primero. Entonces, este primer escenario, que se produce a nivel primario, le pone mucha presión a la industria respecto a la venta de sus productos lácteos y a la logística que implica llevar los productos en definitiva al consumidor final, en este caso en el mercado interno. En definitiva, esta configuración de cómo funciona el sector lácteo en cuanto a la logística requiere algo que no vamos a hablar ahora, pero que requiere una cuestión disponibilidad de infraestructura vial, o sea, caminos rurales de muy buena calidad, para poder sacar la leche todos los días, o ahora vamos a ver cada qué frecuencia, y después lo que sí requiere a nivel industrial, esto sí es lo que vamos a hablar a continuación, es una gestión logística y comercial muy precisa y eficiente. La cuestión logística en general, en muchos casos queda como un poco resumida a de qué lugar de origen a qué lugar de destino tenés que llevar un producto, y ahí queda el análisis y la profundidad y la complejidad que tiene, pero en la práctica es mucho más que eso, y es un tema bastante difícil de abordarlo, porque en definitiva, cada empresa decide cómo opera su logística de manera individual, en general, un poco como charlábamos antes de empezar. Entonces la complejidad es mucha, pero quedan decisiones muy particulares intraempresa, entonces es muy difícil promover una mejor logística, digamos, en términos generales. Cuando hablamos de logística nos referimos básicamente a 3 funciones. La primera es la distribución, es decir, subir algún tipo de carga, algún tipo de medio de transporte, en general camiones. La segunda función fundamental es el almacenamiento, ahora vamos a ver de qué forma y en dónde. Y la tercera función, que es un poco complementaria a estas dos, es la gestión comercial de la distribución y del almacenamiento. Entonces, a lo largo de la cadena de valor se transportan materias primas, se transportan bienes intermedios y, por supuesto, productos finales, y lo mismo en el almacenamiento y en la gestión de stock. Digamos. A lo largo de toda la cadena de valor, estas 3 funciones entran en juego. Con un poco más de detalle, ahora vamos a ir un poco más a la precisión de lo que pasa en la cadena láctea.
En general las cadenas más o menos se presentan de esta forma. Lo único que quiero señalar es que nosotros vamos a hilar un poco más fino en lo que pasa en la logística desde la industria, a veces pasando por algún tipo de comercialización mayorista, y para llegar al final definitivamente, digamos, a el comercio minorista en las ciudades, donde, digamos, cada uno de los canales comerciales plantean una serie de desafíos y de exigencias en cuanto a cómo tiene que operar esta logística. Después hay otros elementos de la logística que podemos mencionar, como puede ser la logística tanto de Expo como de Impo, la logística para el mercado interno referida a ventas institucionales o ventas industriales, o al canal Horeca, que un poquito vamos a hablar también, y por supuesto la logística de recolección de leche cruda, que la vamos a dejar afuera de esta conversación, y vamos a hablar un poquito de la logística que hacemos como consumidores, es decir, de ir y venir a un supermercado, un almacén o lo que fuere para comprar productos lácteos en este caso. Entonces, la logística en el sector lácteo, a mi entender, tiene 6 dimensiones o 6 puntos donde la podemos entender y trabajar y tratar de mejorarla. La primera no la podemos tocar, que es a nivel del tambo, es cómo funciona la biología de la producción de leche, que es que la vaca produce leche, la almacena durante el día, en sus ubres, digamos, y el aumento se traslada al ordeñe en general 2 veces por día. Este es como el primer elemento de la logística, donde hay almacenamiento y hay traslado. El segundo también sucede en el tambo, donde sí se puede incidir, es en la provisión de equipos de frío, porque la leche se almacena entre 2 y 3 días en el tambo, en un equipo de frío, esperando que llegue la tercera etapa, que es cuando la industria va a recolectar la leche al tambo, que se produce cada 2 o 3 días también, y de esta forma las industrias, las 670 industrias que hay en el país, recolectan leche de 10.000 tambos aproximadamente y las llevan a sus plantas industriales a procesarlas. Bueno, estas son los primeros 3 elementos o instancias de la logística del sector lácteo, y los segundos 3, que son los que más nos van a importar en esta etapa, una es el almacenamiento de leche cruda y de productos lácteos en las propias industrias, donde también el almacenamiento de leche cruda tiene alguna fecha, no de vencimiento, pero de optimización, de tener en los hilos de las industrias entre 1 o 2, entiendo que no mucho más que eso, la leche cruda para esperar a procesar, y después poder guardar productos en la industria o en algún centro de almacenamiento que la industria maneje fuera de su propia planta industrial, que esto dependerá de cada producto y cada fecha de vencimiento de los productos. Si es en 7 días vence un sachet de leche, Álvaro después nos contará un poco más en detalle qué pasa con los quesos, pero entre 90 y 120 días pueden vencer los productos con fechas más largas. Y digamos, estas instancias de almacenamiento es donde se produce el cuello de botella de que el tambo está permanentemente mandando leche cruda, y la industria tiene que procesar y vender y distribuir de alguna forma. El punto 5 es donde vamos a hacer eje nosotros, que es en el vínculo entre la industria y el comercio hogareño y el sector Horeca, que ahí se empieza a complejizar muchísimo la cosa, que hay toda una gestión comercial de pre y de postventa, que ahora vamos a hablar un poco. Está por supuesto la distribución, subir los productos a un camión y llevarlos de un punto a otro. Después está la reposición en góndola, que suele ser un elemento muy conflictivo para que las industrias puedan entrar a las cadenas de supermercados en particular. Y después está todo el mundo del retiro de productos que están por vencerse y devoluciones de productos, que es lo que se llama la logística inversa. Por último, y acá ya termino con todo este primer planteo, está el almacenamiento en góndola, en los supermercados, almacenes, supermercados chinos, kioscos, etc., donde nosotros como consumidores nos trasladamos, compramos y llevamos a nuestros hogares para también almacenar hasta que lo consumamos. Bueno, en esto, digamos, acá hay que hacer una primera mención a que, digamos, el consumo de productos lácteos y la población argentina es básicamente urbana. Entonces, toda esta cuestión de la distribución se la circunscribe a las ciudades, porque es donde efectivamente sucede el consumo. Y ahí aparece en escena Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires como gran centro de consumo y gran ciudad, digamos, de Argentina, donde es importante dimensionarla para entender lo que implica en términos de distribución, porque para
sumar la cantidad de población que tiene el área metropolitana, hay que alcanzar a más de 100 ciudades, entonces esta cuestión termina siendo muy importante para las industrias, porque las industrias cuando tienen un determinado tamaño necesitan salir de sus pueblos, de sus ciudades, y empezar a vender un poco más afuera, y cuando van a vender un poco más afuera se encuentran que la ciudad que está al lado tiene 5.000 habitantes, entonces ir a la ciudad al lado no les sirve demasiado, entonces hay que ir a ciudades más grandes, y llega un momento que la ciudad más grande que sigue es Buenos Aires, y Buenos Aires tiene una magnitud muy importante. En este caso, el área metropolitana concentra casi el 50% del gasto hogareño en productos lácteos, que varía de acuerdo a cada uno de los productos. Ahí están las siglas, son de leche refrigerada, queso de pasta blanda, bueno, espero que las puedan identificar, pero más o menos rondan alrededor de entre el 30 y el 60% del consumo nacional de los distintos productos lácteos se concentra en Buenos Aires. Entonces Buenos Aires es un gran mercado al que en general todas las industrias o buena parte de las industrias pymes, medianas y grandes, por supuesto, también quieren acceder porque de alimentos en este caso, y lo que se concentra también, perdón, ¿me escuchan ahí? Perdón, Me parece iba a hacer una consulta si lo escuchaban también medio cortado porque se te cortó la última frase, me parece. Si podés volver a repetir o... Sí, perdón. Bueno, no, lo que mencionaba es que en tal caso, Marcela, ¿sabes qué? Te paso la presentación y... O me saco la cámara, voy a sacar una cámara. Un segundito, saco la cámara. Dale, probemos así, si no, nos la pasas y la pasamos nosotros. No hay problema. Dale, perfecto. Lo que decía es que en Buenos Aires se concentran los ingresos y la demanda de alimentos, y esto hace que, bueno, digamos, todas las industrias, o muy buena parte de las industrias, cuando alcanzan un tamaño un poco importante en términos de cantidad de leche que procesan, tengan que salir y llegar en última instancia a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se complejiza mucho todo porque es muy caro abastecer Buenos Aires, es muy difícil de operarlo. Ahora vamos a ver por qué, y el principal costo de todo esto es la congestión, es lo que tardás desde el borde de Buenos Aires hasta algún comercio. Entonces la logística urbana es una limitante muy importante y tiene una fuerte incidencia aparte en los precios de los alimentos que pagamos y en quién puede acceder o no a abastecer cualquiera de los comercios de Buenos Aires. Y el otro punto es qué pasa fuera de Buenos Aires, en otras ciudades. Bueno, esto solo para tener como un primer panorama, no es necesario analizar en detalle todos los números, pero si analizamos Córdoba como la segunda ciudad más importante del país en términos de población, bueno, tiene un 10% de la población del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, abastecer Córdoba, seguramente ciudades de esa dimensión como Córdoba, Rosario, bueno, ya puedan estar medio saturadas de proveedores, de empresas que están llevando ahí sus productos. Entonces, digamos, digamos, la participación o la distribución de la población hace que en alguna escala de pymes, digamos, mediana hacia más grandes, digamos, ¿no? De las pymes más chicas, necesiten salir de sus centros regionales, digamos, y empezar a abastecer a ciudades más grandes, y acá es donde empieza la dificultad, porque digamos, acá hay dos cosas para mí interesantes para mirar, en principio es la cantidad de población, que en definitiva son los posibles o los potenciales consumidores, y después la otra cosa que pasa es el tamaño que tiene esa ciudad. Entonces, bueno, el área metropolitana de Buenos Aires tiene 270.000 hectáreas de expansión total, mientras que las ciudades que le siguen tienen 40.000, 45.000, como es el caso de Córdoba, y esos son kilómetros de congestión que una empresa tiene que entrar y, en tal caso, estar un par de horas arriba de un camión para llegar a un comercio y entregar un pedido que pueden ser, no sé, 5 hormas de queso, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, en tal caso, qué nos cuenta Álvaro de esta dificultad. Y esto, por supuesto, que tiene su repercusión en la cantidad de comercios que hay en Buenos Aires. Acá lo que estamos viendo es un mapa que nos muestra la cantidad de comercios que hay, en este caso, en una cuadrícula de 4 manzanas por 4 manzanas.
Entonces, en los colores más intensos, donde hay mayor concentración de comercios, y en los colores menos intensos, donde hay menos concentración, pero tenemos que sumar 5.200 sucursales de supermercados chinos, 1.500 sucursales de cadenas de supermercados, 3.000 queserías y dietéticas, si el foco va por los quesos y los productos más frescos, si el foco va por los yogures y queremos ir al consumo más al paso, tenemos que contar en llegar a 35.000 kioscos o 1.000 estaciones de servicio. Y por supuesto está el mundo de los almacenes, que son otros 20.000, 30.000 almacenes. Entonces, pensar en abastecer, en este caso Buenos Aires, que por supuesto tiene esta dimensión muy por encima del resto de las ciudades, pero pensar en abastecer una ciudad y poder dominar de alguna forma la logística urbana, implica, en el caso del principal centro de consumo, entender la dimensión de esto y la complejidad que tiene abastecer un área metropolitana, en este caso de esta magnitud, pero ahora vamos a ver algunas estrategias para sortearlo. Y la cuestión de, digamos, hay una cuestión de densidad, como decía antes, de la cantidad de comercios que hay, porque se concentra el consumo en la ciudad, y el segundo punto que queda, digamos, como correlato de esto es el tiempo que te implica entrar a la ciudad y distribuir en distintas sucursales. En este caso es una simulación que hice yo con un software, que es un software de ruteo, que en el caso es una herramienta tecnológica interesante, pero que no resuelve todo, o en tal caso te muestra muy claramente la dificultad, pero no, creo que no termina de resolver todo el problema para las pymes. En este caso, tomando un ejemplo concreto, que es punto de origen y destino en la ciudad de Luján, a 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, saliendo a las 6 de la mañana y volviendo a las 5 de la tarde, se alcanza a distribuir en 49 sucursales, en este caso eran direcciones de supermercados chinos, sobre un total de 5.300. Y en este caso se cuenta en promedio un tiempo de 10-15 minutos en cada una de las paradas para estacionar, descargar los productos, encontrarte con el supermercadista o el almacenero y comentar cómo estuvo el día, etcétera, etcétera, cobrar, retirar productos que se devuelven, escuchar algún reclamo de porque la vez pasada trajiste los productos y no estaban en buen estado, me vino golpeado, coordinar la próxima entrega, problemas mientras estaciona el camionero, problemas porque le tocan bocina de atrás porque no llega, porque no pasa el auto, porque no viene otro camión, toda la cuestión de las multas en el tránsito, todo esto son miles de sucursales, en el caso de Buenos Aires, pero esto es cuestión de estimarlo para otras ciudades, son miles de sucursales que demandan una operación logística muy desconcentrada, en general empresa por empresa. Entonces esto hace que abastecer las ciudades principalmente sea costoso porque es muy difícil tener la escala de abastecer las ciudades enteras, digamos, y que hay una cuestión de tiempo que es extremadamente relevante, que es no, lo importante no es llegar a Buenos Aires, sino poder distribuir en Buenos Aires y en plena ciudad de Buenos Aires con las congestiones que tiene. Entonces, digamos, ante este escenario, digamos, yo lo que voy a plantear ahora es una serie de temas que las pymes pueden empezar a considerar para pensar una estrategia logística más eficiente, más competitiva, más inclusiva, que pueda incluir a muchos más actores al abastecer a las ciudades y que eso genere en definitiva que más empresas lleguen a las góndolas de los distintos comercios y en tal caso se genere una mayor competencia y la cuestión de los precios empieza a jugar acá, que terminan teniendo los productos. Bueno, esto es muy importante, ¿quién puede llegar a la góndola? Ahí se define alguna parte de la discusión respecto a los precios. Entonces, lo primero que yo plantearía es, bueno, que una industria, digamos, puede pensar en plantear una estrategia de diversificar los destinos, me refiero a los destinos en el país, digo, ir a Córdoba, ir a Santa Fe, ir a Rosario, ir a Buenos Aires, ir a la Patagonia, y a la vez puede diversificar los canales comerciales, y Álvaro nos podrá contar un poco de eso, porque una cosa es entregar a los supermercados, lo que se llama, digamos, logística centralizada o en un centro de distribución del supermercado, donde vos no te metés en el problema de ir a cada uno de los comercios, sino que vas desde tu planta industrial hasta el centro de distribución en general en las afueras de la ciudad,
le entregás todo y se acabó la discusión y el supermercado distribuye. Eso pasa en algunos supermercados, en otros te exigen que vayas boca por boca, entonces ahí es donde las pymes no pueden entrar a los supermercados. Entonces, esto en principio es algo a plantearse dentro de las pymes, porque los destinos y los canales comerciales a los cuales accedan les permitirá, voy al tercer punto, impactar sobre los ingresos de las pymes, porque una cosa es vender en el mundo de las pymes, y Álvaro después me podrá corregir o comentar o agregar. Hay, digamos, una buena parte de la distribución queda en manos de un transportista, un distribuidor, alguien que recolecta quesos, dulce de leche o algún otro producto por distintas pymes y hace su distribución. Entonces, en los ingresos que esa pyme obtiene por entregar en la puerta de la fábrica su elaboración de quesos o salir a distribuir en una estrategia que le permita captar mayor valor, bueno, puede generar una diferencia importante, tanto, digamos, en la cantidad, en el volumen, en el precio al cual acceden, incluso en la calidad y en la experiencia de los consumidores que compran un producto que llega junto con cualquier otro, que hay una estrategia definida de una industria diciendo, bueno, yo voy a llegar a tales sectores, a tales barrios, a tales sectores, sectores de ingresos, bueno, un poco orientar la estrategia comercial y de marketing de tu empresa, o entregar, digamos, los quesos al mejor postor a la puerta de tu fábrica, ¿no? Y ahí empiezas a jugar, sí, la operación logística, es decir, el camión, el camionero, el almacenamiento en planta, fuera de la planta, la preventa, que es, en algunos casos lo hacen los propios camioneros cuando llegan a hacer una entrega, o en otros hay un equipo de preventa que sale a recorrer, en general, esto en el mundo más de los kioscos, sale a recorrer kioscos y chinos y levanta pedido y manda mensaje o de alguna forma avisa a la industria, va a decir, bueno, el tal chino me pidió tanto de tales productos. Entonces, una de las primeras cosas a revisar es en qué medida la operación logística en estas tres etapas que yo menciono, la distribución, el almacenamiento y la gestión comercial, digamos, se está operando dentro de la empresa y de esa forma se está manejando esa estrategia de manera muy, muy direccionada, o si se está tercerizando, de alguna forma sacándose el problema encima, ¿no? Y acá la otra cuestión que aparece es si se puede armar una estrategia en conjunto con nuestras industrias, te puedes complementar, o si siempre vas a competir en todos los ámbitos, y en tal caso ahí se juega la definición de tu estrategia, digamos, en qué medida vos te conviene competir arriba del camión y llegar al mismo lugar con tus quesos y los de la pyme vecina, o si en definitiva eso pone en riesgo tu mercado y preferís ir vos solo en tu camión. La cuestión del e-commerce, por supuesto, está en permanente digamos, cuestión. Hoy a la mañana estuvimos en la capacitación respecto a esto, especialmente la cuestión de la digitalización de las pymes. Ahora vamos a mencionar una de las estrategias, es sobre el e-commerce, y ahora la voy a mencionar, que por supuesto es un canal que todos miramos y todos compramos. Hay que ver cuánto se adapta, y ahí Álvaro nos va a poder complementar lo que hoy nos dijo a la mañana, cuánto se adapta a una pyme, cuánto se adapta a los alimentos en general, cuánto se adapta a los alimentos refrigerados, que requieren cierto cuidado en particular. Bueno, mi sensación respecto a esto es que todos están haciendo algo, todas las industrias están tratando de entender, o de una forma o de otra, de maneras más profesionales o más informales, pero que creo que hay algunas cosas que se pueden hacer que pueden ser interesantes para las pymes. La otra cuestión que agrego respecto a esto es respecto a los modos de transporte. El tren hoy probablemente no sea una alternativa, pero habría que pensar si no se puede hacer algunos tramos más de larga distancia en tren y complementar con camión desde el origen al tren, o desde donde llega el tren a una distribución urbana. Hoy el tren, por ejemplo, está llegando en Buenos Aires, llega trenes de carga a la estación de Retiro, en pleno centro de Buenos Aires, y se podría hacer un punto de salida.
se podría pensar en subir productos lácteos a los aviones, más allá de las tarifas. Esto no lo planteo en términos efectivos, digo que esto haya que hacerlo o que se pueda hacer hoy, pero digo, creo que no hay que dejar de mirar que hay aviones que seguramente llevan sus bodegas vacías. Lo mismo con los expresos y los colectivos de larga distancia, que también suelen ofrecer estos servicios. Ahí sí Álvaro nos va a poder comentar en particular sobre esto, porque es una de las estrategias que él usa. Y después aparece más la cuestión mucho más urbana, que esto está vinculado principalmente al uso de aplicaciones y a las aplicaciones de pedidos, donde aparecen las motos y las bicicletas como alternativa de transporte posibles en ciertas etapas de la distribución, ¿no? Acá hay, digamos, un poco la cuestión de la refrigeración, digamos, resulta importante. No es tan, digamos, en alguna parte del mundo de los quesos puede que la logística no sea refrigerada, en otros productos sí, digamos, es una limitante, pero no me parece que sea la principal, pero es una cuestión a considerar, particularmente en algunos productos, digamos. Y los últimos dos puntos que quisiera mencionar es, en principio, un punto para mí a atender especialmente es la cuestión del almacenamiento, porque eso es lo que te permite tener productos disponibles en algún lugar, sea uno u otro, sea en plena ciudad o en la planta industrial, sea en el borde, en un centro logístico propio, en un centro logístico alquilado, en el supermercado. Bueno, el esquema de almacenamiento y de dónde tener productos es un hecho muy importante, pero que tiene que ser complementado con una demanda, digamos. Una industria no puede darse el lujo, digamos, de hacer stocks en distintos lugares del país esperando que le llegue una venta. También está esa dificultad de cómo montar un esquema de almacenamiento y de distribución urbana cuando todavía no tenés la demanda, y la demanda en realidad la tenés en los canales que ya tenés resueltos. Entonces, esa es la dificultad de plantear una estrategia innovadora o de plantear una diferenciación o un esquema superador en el esquema logístico de una industria. Bueno, puede ser fácil hacerlo en los papeles, pero en la práctica la producción está más o menos vendida, y más o menos vendida en una serie de canales que tiene una logística atrás medio ya definida. Entonces, no es fácil trasladar la situación actual a una situación deseada, digamos, de mejora del esquema de distribución, de almacenamiento y de gestión comercial. Y por último, respecto a la gestión comercial en particular, para mí lo más relevante de esto es la preventa, es decir, de qué forma yo salgo a vender a esa cantidad de comercios que hay en Buenos Aires o que hay en cualquier otra ciudad, de qué forma puedo recorrer 1000 kioscos en la ciudad de Rosario o 2000 chinos en la ciudad de Rosario para decirle, che, tengo este producto, ¿cómo hacemos? Te lo vendo, te traigo una muestra. Digamos, ese esquema, la verdad que digamos, el valor de la logística en eso está puesto más que nada en poner a disposición del consumidor, que es en definitiva quien paga y quien tracciona esa cadena de valor, es poner a disposición para que ese consumidor lo pueda comprar. De nada sirve que la pyme, digamos, produzca muy buenos quesos o muy buenos productos si no llegan al consumidor, o si después los entrega a un camionero que los sube a su camión y los vende donde puede, con tal de cerrar su esquema de negocios en particular. Entonces, para mí el desafío pasa por, digamos, maximizar la difusión de los productos y llegando a cada uno de esos lugares. Entonces ahí está el gran cuello de botella, me parece. Después está, por supuesto, la cobranza, la reposición en las góndolas es un tema relevante para las pymes, pero en particular en las cadenas de supermercado que demandan eso, si no te quedas medio excluido de la góndola. Y después las devoluciones. Así que este es como el panorama más general de los elementos que me parece a mí que las industrias pymes lácteas tienen que empezar a al menos masticarlos para ver
cuál de ellos se puede mover de alguna forma como para entrar en un esquema superador, digamos, de su estrategia de abastecimiento. Y ahora vamos a ver 3 propuestas de valor en particular, donde un poco, digamos, tomando como base, digamos, de análisis, de entender qué pasa en la logística urbana, cuál es la complejidad, tomando en consideración básicamente lo que mencionaba al comienzo, la escala de las ciudades, en particular de Buenos Aires como gran centro de consumo y como gran polo donde todos quieren llegar para vender en Buenos Aires, tomando en consideración la cantidad de comercios a los cuales hay que llegar para empezar a ocupar cierta parte de la participación de mercado, y tomando en consideración particularmente el tiempo que lleva circular por una ciudad, frenar en un comercio, bajarse y demás, es que yo propongo 3 estrategias que ahora después Álvaro me podrá comentar cómo las ve él y cómo las ve también el resto, y si hay preguntas al respecto. La primera, y es muy clara, es mejorar el factor de ocupación de cada uno de los camiones. Es decir, si llevabas 5 cajas, como está ahí en el dibujo, incrementar más, llevar el doble, poder aprovechar el gasto que implica la operación y el circuito de un camión para meter más producto adentro y licuar el costo que tiene el camión que sí o sí va a circular para llevar una caja de yogures o de quesos o un cajón o 10. Y en esto la única alternativa es incrementar la escala de esa operación. Digamos, el punto es si al aumentar la escala vos seguramente sumes más paradas a lo largo de un recorrido, o en tal caso puedas sumar más volumen a entregar en cada una de las paradas. Pero en definitiva, el objetivo, sea cual sea, digamos, lo importante es optimizar, una vez que entraste a la ciudad, lo importante es optimizar el recorrido que haces en la ciudad. Digamos, sumar más paradas seguramente te va a sacar tiempo y no puedas, y tengas que limitar la cantidad de paradas, pero el punto fundamental es aprovechar donde más se demora digamos, en un trayecto de distribución, es justamente en la circulación, no en cada una de las paradas. El punto es optimizar la circulación con más volumen de venta. Y en esto, un poco como decíamos antes, en esto se pueden diversificar los destinos, se pueden diversificar los clientes, se puede diversificar los canales, se puede diversificar, perdón, el tipo de productos. Y la clave está en subirse o bien al camión de otro, o bien de subir a otras industrias, o incluso, y ahí creo que el desafío se hace más importante, de subir a otras industrias alimenticias al camión que uno está largando para hacer su distribución. Y esto no es lo mismo que un transportista o un distribuidor o un fletero pase y recolecte los quesos de 2 o 3 pymes, porque en definitiva lo que la industria pierde en ese tipo de configuración es el poder de definir y de llegar a lo más cerca del consumidor y de ganar mayor precio y mayor nivel de ingresos por cada uno de sus productos. Y acá la clave es desarrollar algún esquema asociativo entre pymes y cooperativas, diría principalmente, básicamente para maximizar las capacidades instaladas y las capacidades operativas, tanto logísticas como comerciales. Es decir, si una serie de 5, 10, 15 industrias pymes pudieran desarrollar una fuerza de preventa que saliera a vender de igual a igual los distintos productos de esas pymes, y eso generara una cadena de pedidos que se abastecen desde algún esquema donde, no sé, las afueras de Buenos Aires, en las afueras de Rosario, de Córdoba, hay un centro logístico donde se junta la mercadería de las distintas industrias y después sale una distribución. Bueno, seguramente esas 5 o 10 pymes compitan entre ellas, pero generarían un esquema, una ventaja, digamos, frente al resto de las industrias que están yendo por su propia cuenta, que creo que es interesante de analizar. Un poco el planteo va a eso, digamos. Cada camión que sale tiene que estar mucho más cargado, y no necesariamente tiene que estar mucho más cargado con mercadería propia,
sino idealmente compartiendo con otras industrias pymes en algún esquema posible, que siempre es complejo pensar en el asociativismo y más en estas cosas, pero no hay otra alternativa más que esa. La segunda propuesta tiene que ver con una idea que no, en este caso no es propia, la estoy trasladando, la de las microplataformas logísticas urbanas, así se llaman formalmente, pero es una propuesta que siempre anda circulando en cómo mejorar la logística urbana. Las microplataformas logísticas, yo lo voy a traducir de otra forma, es aprovechar en definitiva la capacidad instalada de almacenamiento en una ciudad y usarla como un punto de picking o un punto de distribución urbana. Esto, la inventiva nos puede llevar a cualquier lugar, pero esto podría ser salir a alquilar heladeras en comercios y establecer una suerte de punto, digamos, de un punto de llegada de una industria, que la industria lo único que haga sea hacer un único viaje, origen en la planta industrial, destino en una microplataforma logística en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, y que tenga una heladera a disposición, o 2 heladeras, o una pequeña cámara frigorífica, o dependerá un poco el esquema y la escala que se pueda pensar, pero en definitiva es poner un punto de almacenamiento en la ciudad, que puede ser de muy baja escala, pero que eso te permite después usarlo como un nuevo punto de origen para, por ejemplo, distribuir vía plataformas online, vía Pedido Ya, vía Rappi, vía el que sea, vía Mercado Libre. Y esto, me corro un poquito del rubro, pero me parece interesante pensar en base a esta estrategia, pensar en lo que se llaman las Black Kitchen o cocinas oscuras, que, como vemos ahí en la foto, no es más que una cocina industrial, donde, dada la necesidad de optimizar la logística de las plataformas online, lo que hacen las plataformas es desarrollar o fomentar el desarrollo de estas cocinas a nivel urbano, y en estas cocinas industriales se reúnen distintos restaurantes que ofrecen sus productos a través de las plataformas, y en lugar de elaborarlos en cada uno de los restaurantes y de las sedes que son abiertas al público, donde puede ir y sentarse a comer, y aparte tienen un delivery, lo que se genera es un nuevo punto de concentración, y en este caso de elaboración de comidas preparadas, para a partir de eso tener una logística mucho más eficiente, en este caso para las plataformas, y digamos que estas cocinas estén instaladas en plena ciudad, y de esta forma las plataformas tengan un punto de origen que concentra sushi, pizza, pasta, cualquier tipo de producto elaborado para consumir en nuestros hogares, y lo que genera es un esquema como de optimización del funcionamiento logístico, que en este caso está diversificado y tercerizado en las plataformas. Pero el esquema es semejante, por eso lo traigo como ejemplo. La idea es desarrollar algo así, o bien con cierta magnitud, o bien puede ser de manera muy casera. En primera instancia, creo que Álvaro tiene algo de experiencia al respecto, eso también, donde se concentre el almacenamiento, y ahí, a partir de ahí se produzca, en lugar de hacer una distribución urbana desde la planta a 30, 40 puntos de la ciudad, hacer una distribución punto a punto, industria, centro de almacenamiento, y después centro de almacenamiento, hogares, a través de las apps, donde se puede generar la distribución en bicicleta o en moto. Y el punto es, digamos, aprovechar que ya estás en la ciudad, y después lo que haces es hacerte más eficiente en la última milla, en lo que se llama la última milla, que es lo más demandante en tiempo y lo que te impide alcanzar una mayor escala. Entonces, una vez que ya tenés los productos en la ciudad, la última distribución la puedes generar de manera mucho más eficiente. Y después la tercera propuesta que yo quería compartir es precisamente montar una plataforma e-commerce, pero mayorista, ¿no? O sea, minorista también es una alternativa y no la descarto, no me parece una mala idea, pero me parece que el principal desafío que nosotros estamos pensando, y el principal desafío que las pymes tienen,
en principio es de llegar a los comercios, no de llegar a los hogares. Llegar a los hogares ya es una complejidad aún mayor, pero llegar a los comercios también es un problema, y es creo que el problema del cual en general las pymes digamos, están de alguna forma expresando. Entonces la propuesta en este sentido es desarrollar canales que de vuelta la alternativa de hacerlo de manera asociativa es siempre más que necesaria, porque necesitas escala para entrar a las ciudades. Entonces una pyme sola posiblemente no pueda mover mucho la aguja en esto, pero en este caso el punto es poder desarrollar una plataforma e-commerce donde básicamente te ayude a generar la preventa y después puedas generar la transacción también y después definir la logística, pero que pueda generar esta preventa o este contacto con el cliente con los comercios minoristas, en primer lugar, con el canal Horeca, en segundo lugar también, y también pudiendo que esto sea, digamos, que esto pueda ser directo al cliente final, también es una alternativa, pero a mí me parece que es interesante pensarla como oferta mayorista, porque de esta forma las pymes pueden, digamos, digamos lo que te permite el e-commerce es acortar esas distancias de salir a recorrer los 1500 kioscos. El punto que los kiosqueros puedan entrar a una plataforma, o los almaceneros o los supermercadistas chinos pueden entrar a una plataforma, en este caso de e-commerce mayorista, donde encuentre variedad de quesos, variedad de manteca, variedad de leche, y de dulce de leche, y de todos los productos. Porque de esa forma un comercio puede optar por un proveedor distinto, por una logística distinta, si tiene la oferta en la mano y dice, bueno, perfecto, yo compro un stock o un mix de estos productos, tráemelo esta semana, y de alguna forma adentro seguramente el esquema tenga que ser complementario entre distintas industrias para poder armar todo ese mix, pero lo importante es generar escala. En este caso es digital, es bastante barato o bastante económico en términos de cómo financiar esto, pero lo importante es generar escala y llegar al comercio, en este caso de manera digital, para poner en la mano una posible preventa y una posible transacción que después se pueda operar de alguna forma, como mencionaba en las otras dos propuestas de valor. Así que hasta acá llega mi presentación. Yo en este momento, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, pero le cedo la palabra a Álvaro, y creo que puede ser muy interesante escucharlo a él desde su experiencia, que nos cuente un poco cómo ve un poco todos los disparadores que fui trayendo, algunos más conceptuales y otros más operativos de qué se puede hacer. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, Marcela o Fede, pero si no, por mi parte hasta acá llego y le cedo la palabra a Álvaro. Muchísimas gracias, Joaquín. La verdad fue súper interesante todos los contenidos que planteaste, todos los disparadores. Me parece muy interesante el enfoque primero de brindar algunas alternativas para llegar a las ciudades, de hacer foco en la cuestión asociativa. Siempre a veces se plantea, muchas veces es como que se asocia la cuestión asociativa a la marca, a vender en conjunto, y me parece que acá estás planteando una cosa diferente, decir, no necesariamente armar una marca, sino decir, juntémonos para vender, digamos, si lo que nos cuesta es llegar a una ciudad, organicémonos con los productores cerca a mi planta. Es más, esto te lleva tal vez hasta pensar en diseñar una estrategia de comercialización digital acorde, digamos, entre los que están cerca tuyo, digamos, es como decir, bueno, pongámonos de acuerdo para llegar a tal ciudad, entonces que digamos, tu estrategia de comercialización digital apunte hacia esa región, para que después, digamos, tengan todos envíos a regiones similares, y puedan abaratar de esa manera el costo. Me pareció súper interesante, lo mismo esta otra posibilidad, digamos, de plantear puntos de almacenamiento que después te permiten tener otras posibilidades de entrega. Así que la verdad, digo, por mi parte, muy agradecida, realmente me pareció muy interesante. Antes de darle la palabra a Álvaro, digo, tienen todos la posibilidad de desmutearse si alguno quiere
hacer algún comentario o plantear un nuevo desafío. Digo, ustedes que, digo, acá por ahí hay empresarios y empresarias que deben, digamos, lidiar con estos temas a diario, así que si alguien quiere hacer algún comentario, en buena hora, y si no, bueno, le vamos a dar la palabra a Álvaro, que nos seguirá contando en su experiencia cómo estuvo lidiando con todos estos temas. Pero bueno, Joaquín, muchas gracias, muy interesante. Bueno, buenas tardes a todos. Miren, yo hay algo que quiero poner diferencial, como dijo Joaquín. La logística en el sector lácteo es servicio, como en otras logísticas también, pero también es inocuidad, porque como necesitamos la cadena de frío, si no llegamos a tener una buena logística, perdemos inocuidad. Eso tiene que quedar claro porque es una logística totalmente diferente al resto. Después, por otro lado, me gusta siempre, desde varias charlas que hemos tenido por ahí con Joaquín, cuando era más chico y yo también más chico, pensar en una logística desde la vaca, ¿no? Desde que la vaca come ese pasto y lleva, como bien lo dijo Joaquín, hasta el tambo. Desde ahí arranca la logística. Y para ir en esa, ir subiendo, ir bajando de la montaña, diría, ir aguas arriba, nosotros no hace mucho sacamos un pack del ministerio para casualmente atender la logística desde que sale la leche de la teta de la vaca hasta que llega al tanque del residuo, buscando inocuidad. En todo esto le quiero hacer un paréntesis en cuanto a la visión. Yo pienso que estamos hablando de transformación digital, y la transformación digital pone un montón de oportunidades a la logística, porque lo dijo sobre el último ahí Joaquín, que es por ahí evitar, genera unos puentes, genera achicar las distancias y hacer mucho más efectivo. Entonces, pensar en la transformación digital y pensar en la integración desde todo punto de vista, creo que es muy importante y van a ser disparadores para buscar mejoras, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Porque la logística, yo pienso que para una pyme la logística que venimos teniendo es obsoleta, inclusive ineficiente, como lo estamos llevando a cabo actualmente. Entonces, volviendo al tema, ahí con el PAC nosotros estamos integrándonos con la producción primaria, algo disruptivo para el sector, porque siempre el sector lácteo cuando va a buscar la leche, busca la leche dentro del tanque donde se está enfriando. Una vez fría, la industria se la lleva. Nosotros con este pack lo que vamos a hacer, vamos a tener un control de los tiempos y las temperaturas, desde que sale la leche de la teta de la vaca hasta que llega al tanque. Vamos a poder medir todo el proceso, todos los tiempos, si están lavando bien la máquina a ordeñar, con los tiempos que corresponden, si están enfriándose la leche en el tiempo que corresponde, sin intervención de ninguna persona, solamente con transformación digital. Con una información tan valiosa que nos permite darles información al productor lechero y donde va a apuntar mejorar la inocuidad del producto. Entonces, ¿por qué? Porque siempre, por ahí muchas veces lo habrán escuchado, la leche dentro de la ubre está sana. Si tuviera bacterias, la ubre estaría enferma, y de hecho la vaca se moriría. Pero la leche está sana, se empieza a sumar bacterias una vez que sale de la teta. Y una vez que se arruina la leche, no podés mejorar después el queso. Y es todo un proceso, es toda una cadena. Entonces, nosotros pensando esa integración, ya ahí estamos dando una mejora en la inocuidad, pensando en esto, como dijo Joaquín, en esta logística, que va por caños, ¿no? Después, una vez de ahí, como industria, tomamos esa leche del tanque y la estamos llevando a la fábrica. Ahí generamos una app que está a disposición de Apimel, de hecho ya la están usando otras industrias lácteas,
donde tenemos todo el control desde un celular en tiempo real. Tenemos absolutamente todo el control de la leche en tiempo real, con trazabilidad absolutamente de todos los que han participado, con horario, con fotos, si hiciera falta sacar una foto o un mensaje de audio, donde hace georreferencia en el lugar que genera la foto. O sea, de esa forma evitamos confusión, evitamos que si hay algún... pero todo en forma digital. La verdad que una vez que llega a la fábrica, apretando un botón también se hace la liquidación electrónica. Si ustedes superan el dolor que fue poder meter esa transformación digital dentro de la organización y cambiar la cultura de trabajo, para después ahora ver los resultados, yo les digo que el resultado final es salud mental para todos los que estamos trabajando en ese vínculo. Y hemos mejorado la logística. Después, metámoslo en la parte comercial, que es lo más jugoso y que Joaquín por ahí pero quería expresar esto porque... Álvaro, ¿te puedo hacer una pequeña interrupción? Quiero transmitir una consulta del chat para ir interactuando, ¿no? Sí. Comentan de que hay muchos problemas con la falta de energía trifásica. Dicen, en muchos lugares tenemos solo energía monofásica que impide lograr un buen enfriado de leche en tiempo óptimo. Bueno, en eso, fíjate vos que el tema del verano, cuando hay tormentas eléctricas, puede saltar el contactor, se puede quemar un motor, pero con este pack que sacamos ahora y los sensores que estamos poniendo, nos va a mandar alertas si la leche no se está enfriando en el tiempo que se debería enfriar. O sea que cuando la leche se empiece a demorar en el enfriado, que no llegó a la temperatura óptima, nos va a mandar un mensaje a la industria para alertar la situación y al productor para que vaya a ver al tambo a ver qué pasa. Digamos, porque nos estamos metiendo más allá del tanque de la leche, nos estamos metiendo en lo que sucede antes de que la leche ingrese. Y esto nos lleva, bueno, el alcance del primer pack que nos presentamos era chico, entonces fue corto lo que pudimos hacer, pero la idea es medir, inclusive poner sensores para medir las temperaturas de los motores. Cuando ya sabe que un motor está consumiendo más energía de lo que corresponde, ese motor mañana pasado hay que cambiarle un bolillero o caduca. Entonces ahí no solamente estamos haciendo un mantenimiento, estamos haciendo un mantenimiento predictivo, pero también estamos gastando menos energía, haciendo mucho más eficiente el uso energético. Pero va para otro. Sí está claro que hay mucha leche que se pierde por tormentas, por empresas que no tienen grupos de electrógeno PI, sobre todo tambos chicos, pero de esta manera nos va a permitir actuar mucho más rápido. Al tener la alerta que hay algo que en el equipo frío no se está cumpliendo con los tiempos que debería tener la leche ya 4 grados, eso nos va a permitir mandar un camión de suma urgencia y terminar enfriando la leche en la fábrica. O sea que eso es normal que suceda, es normal que suceda también que una vez que el tambero terminó de ordeñar se vaya a dormir, porque ordeñar a las 12 de la noche, 2 de la madrugada, en un momento tiene que ir a dormir y termina su tarea y se va a dormir, y a lo mejor cayó un rayo o un golpe eléctrico de baja tensión, saltó el salvavidas y hasta que no se levanta el tambero nos dice que la leche se arruinó. Y es muy común que pase. Bueno, esto va a ser algo disruptivo e integrador, porque ahí tenemos que tener una mirada mucho más sistémica, una mirada mucho más de integración y generar este tipo de herramientas, que para el productor todavía no la ve, pero desde la industria, sobre todo las que están trabajando en transformación digital, lo ven esto como algo potable y posible de desarrollar. ¿Qué pasa actualmente? Y esa leche se arruinó y la industria le va a pagar por lo que vale la leche. ¿Cuánto vale la leche arruinada? Y puede ser que nada, y se pierde, y el productor la termina perdiendo. Pero en realidad si tenemos una mirada sistémica, la perdimos todos.
esa leche. Y no tenemos que mirarnos el pupo, como diría el dicho. Tenemos que mirar que esa leche la perdemos todos, no el productor. Y ahí es donde se tiene que generar esta cuestión que yo siempre digo que no es una palabra mágica, pero no hay que decirla, sino que hay que ejecutarla, que es la integración. No sé si respondí lo que me preguntaste, Marcelo. Sí, igualmente fueron agregando nuevas consultas, no sé si quieren aprovechar y digo, Darío, si querés aprovechar y comentarlas, así, digamos, se hace un ida y vuelta más dinámico, si no las puedo ir trasladando, no hay problema. A ver, bueno, digamos, Yo, Marcelo, ¿me permitís? Sí, por Respecto al, supuesto. no, digo, respecto al primer punto que planteaba Darío, no sé si quiere mencionarlo él mismo, pero respecto al primer punto, no sé si yo lo dije de esa forma, pero efectivamente, más allá de que la industria, cuando entrega sus productos en la puerta de su fábrica a un distribuidor, pierde la posibilidad de generar una mayor ganancia por ese producto, como dice Darío, eso es lo que termina pasando, es que hay veces que pasa de mano en mano, y ahí hay una catarata de impuestos por un punto, y por otro punto se van encareciendo los alimentos que después, digamos, repercuten en la formación de precios en los comercios. Así que respecto a eso, digamos, es una problemática que afecta más digamos, a la formación de precios en general, más que a la pyme, porque la pyme en tal caso vende, mal vende o vende bien, pero lo vende. Eh, Así que bueno, ahí menciono más cosas, pero quería sumar eso respecto a ese punto más Sí, al primer comentario. eso es lo que dijo también ahí, que ahí vi el chat. Es claro que hay un problema energético, pero ahí está. Nosotros por ahí como industria tenemos que ver qué podemos hacer para evitar eso, y bueno, tenemos un grupo electrógeno en la planta disponible por si llega a pasar en algún tambo, se le lleva en forma inmediata. Pero la realidad es que creo que hay que romper esa cultura que tenemos y tratar de meter la transformación digital para mejorar todo lo que es la logística con esa visión, ¿no? Con esa visión que arranca desde que una vaca lleva la leche y que la leche pasa por caños, y no solamente pensar la logística de un camión con ruedas. Bueno, desde una vez que llegamos a la planta, hicimos toda la transformación de los productos, que también estamos haciendo algo con respecto a eso, y que es interesante, pero metiéndome más en la parte comercial, yo ahí lo busco, lo que más nos ha enriquecido fue el e-commerce. Nosotros cuando empezamos hace 5 años, que lo comenté hoy en la mañana con el e-commerce, fue un gran desafío porque no hay logística refrigerada, y en ese sentido salimos a buscar oportunidades donde, bien dijo Joaquín, había camiones que iban con espacios vacíos, y empezamos a desarrollar, de decir, bueno, ¿dónde vamos a vender? Donde tengamos una estrategia con una logística que nos lleven los productos a un costo que nos permite llegar con un paquete, ¿no? Y bueno, en eso conseguimos una empresa y estamos yendo, el lugar más lejos que vamos son 1200 kilómetros, que es Neuquén Cipolletti. Nosotros estamos en Villa María, ubicado, y que llevamos 450 gramos de queso, y que la última milla es la más cara, porque es la que le termina yendo a buscar el camión el queso y llevándoselo a Doña Juana. Y eso fue un desafío, pero que es realidad y que se puede hacer. También atrás de eso no dejo de pensar, y siempre pensando en la integración, que muchas pymes, y siempre pensando en una visión pyme, ¿no? Y pensando, porque esto también hay que tener claro, vamos a hacer una logística, ¿y a quién vamos a atender? No es lo mismo atender una gran cadena de supermercado, que es una logística, que a lo mejor el camión se puede llegar a quedar todo el día para atender una sola boca. No es lo mismo atender los almacenes o supermercados más chicos, que como dijo bien Joaquín, pueden hacer 40, 45
depende de lo que le guste charlar la vendedora o el logístico. Y otra es ir directamente al consumidor final. En este caso yo estoy enfocándome en el consumidor final. Y en este sentido, creo que hay que aprovechar el nivel de cercanía que tenga cada industria láctea. Para ponerle un ejemplo, y esto es lo que me da vuelta siempre en la cabeza y no me voy a cansar de decirlo para ver si puedo conseguir más gente que piense igual. Acá en Villa María no hay mascarpone, no hay queso mascarpone. Si ustedes no hay la mozzarella esa, el boloncello, el que está con la bolsita con suero, ¿no? Que la viene húmeda, no hay, no se consigue. Directamente, a donde quieres ir a buscarla no vas a encontrar. Y hemos tenido casos, como nosotros hacemos mozzarella, que nos llaman y dicen, ¿tienen esa mozzarella? No. ¿Y dónde puedo conseguir Villa María? En ningún lado. Ahora, si pudiera comprarlo por e-commerce, ¿esa persona la compraría? Y por más que demore 2, 3 días, 4 días, la compraría igual. Porque no tiene opción. Y porque es un producto de valor agregado. Ahora, ¿cómo hace esa pyme para llegar a Villa María? A un bajo costo. Y tendríamos que vincularnos juntos. Nosotros tenemos una logística en Villa María. Me interesa, como dice Martín, como dice Joaquín, subir más productos para ser más eficiente la logística nuestra. Entonces, tranquilamente podría llegar ese queso a la fábrica nuestra y nosotros entregarlo a Doña Juana, acá en Villa María. Y él podría hacer una venta en Villa María. Y podríamos disponer de esos productos en Villa María. Como otros productos puede ser de Capilla, que esa pyme no produzca, y a través de su logística que él tiene, pueda lograr repartirlo y Capilla del Señor llegar a una ciudad donde esta pyme está logísticamente bien parada. Y nos podemos fortalecer ambos. Y la e-commerce lo que te permite es habilitar la ciudad que vos quieras vender. No necesariamente tenés que habilitar todas las ciudades, sino habilitar las ciudades donde estratégicamente ya tenés estos acuerdos de integración entre las pymes para poder llegar. Y de esa manera sería una herramienta para que las e-commerce se puedan potenciar más la venta, ¿no? Con una integración entre las mismas pymes. Y ahí vamos a mejorar la logística, el servicio, y vamos a poder mantener la inocuidad, porque el que le estoy dando el producto para que me lo entregue en Buenos Aires es una pyme que conoce la cadena de frío y cómo tiene que cuidar el producto. Porque por ahí también se da que hay empresas logísticas que dicen, ah, yo te llevo el paquete con frío, pero te dejan la caja de tergopol en el rayo del sol. Porque no saben lo que es el cuidado, si no manejan paquetería. Entonces todo esto es un desafío, el tema de la logística fría. Y por el lado del e-commerce. Pero por ese lado, yo estoy muy confiado que se pueden lograr cosas y de hecho nosotros lo estamos haciendo con algunos y también paralelamente hemos conformado también, buscando esta integración, hemos conformado un grupo que se llama Sensaciones Queseras, acá en Córdoba, pero hay una web hecha con ese nombre, que es www.sensacionesquesera.com.ar. Este grupo hace 1 año y medio que estamos trabajando juntos, somos 6 empresas, donde lo que queremos es entregarle a un cliente un mix de producto mucho más interesante y la estrategia nuestra de desarrollo es tanto mercado externo como mercado interno. Entonces poder usufructuar la logística en conjunto todos y poder llegar a un cliente que no necesariamente puede comprar 23.000 kilos de mozzarella, sino a lo mejor puede comprar 10.000 kilos de mozzarella, 3.000 kilos de reggianito, 1.000 kilos de queso azul. Y de esa manera prestamos un servicio diferencial a un cliente externo. Desde el mercado interno nos lanzamos ahora. Me causó gracia cuando vi tu propuesta, Joaquín, porque nosotros nos lanzamos ahora con una heladera en una cadena de carnicería
pusimos nuestra primera heladera. Estamos lanzando ahora antes de fin de año para poner los productos. Que la idea en esa carnicería, tenemos un lugar destacado con una heladera proteada del grupo Sensaciones Queseras, donde ponemos los quesos todos y compartimos todo. Estamos trabajando integrados todos. O sea, compartimos logística, compartimos la heladera, compartimos las ventas, hasta el costo para hacer Face, para mandarnos a las redes, para para hacer las promociones, para comprar la heladera. Porque si uno como pyme quisiera hacerlo solo, solamente en la heladera nos gastamos más de 300.000 pesos, cuando en realidad el gasto lo terminamos dividiendo en 6. ¿No? Y así sucesivamente. Así que la verdad en eso estamos en un desarrollo, Joaquín, paralelo también, para que eso va a mejorar la logística y el servicio, y que la última milla se la haga el cliente, porque el cliente que entra en la carnicería se lleve el queso. Distinto a la de online, que la última milla la tenemos que pagar, ¿no? Así que eso, por un lado, son dos estrategias de negocio para llegar al cliente que desde Capilla lo estamos llevando a cabo. Después, ya entrando en la parte de almacenes o supermercados, o estas entregas que nos hacen hacer más chicas, yo creo que para mí la propuesta debería ser que debería haber un Uber logístico refrigerado. Debería haber un software que pueda soportar todos los camiones con frío que van de una ruta a la otra con espacios libres. Y les puedo asegurar que no hay camión que distribuya en Buenos Aires que salga con el camión lleno. Y por ahí hay veces, o sea, siempre hablando de la mayoría, ¿no? Porque no hay tampoco... pensemos que la gran mayoría no hay camiones llenos que salen a repartir. Y yo creo que esa herramienta puede facilitar porque sería estar ahí en tiempo real, tengo esta necesidad, me salió esto, busco el Uber refrigerado, y el Uber refrigerado justo pasaba por acá el más cerca y me lo llevó, ¿no? O este Uber me lo llevó al otro Uber, que está más allá, y el otro me lo llevó al cliente. Creo que debería haber una herramienta, o por lo menos seguramente en el futuro, o alguien la va a generar, pero debería ser Ya está creada, Álvaro, ya está creada. Ya está creada. Bueno, no la conocemos. En cualquier momento, hoy justamente salió una noticia que en cualquier momento ya empieza a operar acá en la Argentina. Bueno, ¿viste? Así que... Bueno, yo la estaba pensando nomás, la tengo siempre en la cabeza dando vuelta, lo que pasa es que por una cuestión económica muchas cosas las pensamos, pero soy confiado de que estas cosas tenían que salir. No hay... Y creo que va a ser una herramienta que va a ser usada. Va a ser usada. Y eso va a mejorar la logística mucho para las pymes. Nosotros en el caso nuestro tenemos un 75-80% de ocupación los camiones en el transcurso del año. Hemos tenido años del 65%. Los camiones van con el 65% de la carga. Y nos conviene un camión más grande y no uno más chico, porque hay veces, la mayoría de las veces, por ahí nos piden más palos y para no perder venta, y por tema de costo, que la diferencia es muy poca, tomamos un camión grande, pero siempre vamos con, muy pocas veces en el año vamos llenos. Y eso está, y lo conozco por otras industrias también. Así que eso podría mejorar. Y ya después de una logística mucho más superior, en el sentido que va a las grandes cadenas, ya las grandes cadenas no te dejan entrar con otros productos que no sean los de ellos. Por ahí cuesta trabajo entender que nosotros vamos a 600 kilómetros y no podemos ir con los camiones de ellos, salvo que me compren un equipo completo. Y el equipo no lo compran y quieren que hagas 600 kilómetros solamente con los 10 pales o 5 pales que ellos te compran. Y bueno, en algunas cuestiones lo pudimos destrabar eso y podemos compartir
mercadería con otro, pero después tenés el otro paso que cuando llegás al destino puede ser que te tengan todo el día parado el camión. Y una logística que hacías 3 hipermercados en el día, terminas tomándote 2 días para bajar toda la mercadería. Yo creo que ahí que tiene que suceder. También tiene que haber una integración entre la industria. Porque como me pasa a Capilla del Señor, le pasa a otra industria que va a los mismos lugares que vamos nosotros y tiene el mismo problema. Entonces, si nosotros son 3 industrias y tenemos 3 camiones, que vamos 3 cadenas, en un camión pongamos todo lo que nos pidió ese cliente, en otro camión pongamos todo lo que nos pidió el otro cliente, y en el tercero igual. Y te puedo asegurar que la logística va a ser mucho más eficiente porque en el mismo día vamos a poder entregar en los 3 lugares por más que nos haga demorar todo el día. Así lo que hacemos es generar una logística que estamos 2 días, los 3. ¿No? O sea, yo creo que esto tenemos que cambiar la cultura, tenemos que trabajar en una integración y tenemos que buscar una herramienta que nos permita encontrarnos asociativamente. Tengo la imagen que el negocio de la industria láctea es la transformación de leche en quesos. Y yo creo que lo de la logística hay que integrarnos y hay que ser, digamos, capaces de tener una logística y buscar una transformación mucho más eficiente, eficaz, y para eso necesitamos tener profesionales. Pero dentro de las pymes nos dedicamos a hacer queso, no a ser especialistas en logística. Y eso pasa en la mayoría de los casos. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer en cuanto a capacitación, pero todo esto se va a resolver en la medida que empecemos a abrir las cabezas y empecemos a trabajar con una mente mucho más integrada, ¿no? Yo soy también un gran defensor y lo uso para muchas cosas, el triángulo de Sábato, que tiene que estar el Estado, la empresa y las instituciones. En este caso, las instituciones deberían bajar los conocimientos, el empresario debería estar y el Estado debería estar presente, que de hecho lo está. Y creo que se tendría que profundizar más eso. Pero cada uno solo por sí solo no va a salir y no va a destrabar y no va a ser más eficiente en la logística. Creo que tenemos que trabajar todos juntos. Y hay mucho por hacer. La transformación digital transforma muchas cosas en hacerlas distintas. Comunica las máquinas entre sí. Pero también está claro, y muchas veces lo escuchamos, que genera puentes que hoy la transformación digital hace que hablamos con una persona en Europa y pensamos que está acá, que lo tengo acá vecino a mi casa. Y eso achicó las distancias. Bueno, desde esa óptica hay que mirar que de la logística, metiendo la transformación digital, podemos achicar las distancias y podemos ser mucho más eficientes. Y va a tener impacto económico para las empresas, porque va a ser eficiente, va a tener un mejor servicio al cliente, va a tener una mejor inocuidad, en el caso de la industria láctea como la nuestra, y inclusive va a tener un impacto también medioambiental. Pero no sé si alguno quiere alguna pregunta, pero puedo hablar si quieren 3 o 4 horas porque estamos haciendo muchas cosas de logística. Gracias, Álvaro. Sí, la verdad es que es súper interesante y te podríamos escuchar con gusto 3 o 4 horas más, así que gracias. Joaquín, ahí tenía la mano levantada, ¿querés comentar algo? Sí, quería comentar algo. Bueno, con Álvaro hemos tenido otras charlas previas respecto a la logística del sector lácteo. Vasco, vos mencionabas esto de poner heladera en conjunto con otras pymes. A mí me interesaba ver
¿cuál era tu opinión respecto a poder armar una plataforma mayorista de e-commerce? Digamos, llegar al consumidor me parece que está bien, pero la dificultad que hoy tienen las empresas es llegar al comercio donde nosotros vamos a comprar, me parece, ¿no? Son como... Mirá, Está cerca, pero no es lo mismo. No es lo mismo vender, no sé, quesos a toda la fábrica de pasta de Buenos Aires, que tener que llegar a, no sé, 1000 puntos en la ciudad, que venderle a 4 millones de hogares en Buenos Aires. ¿Entiende la diferencia? sí, sí, mira, lo que vos decís, nosotros en el e-commerce que tenemos una parte que es mayorista también. Hoy, hasta que no se procese el cambio cultural, los que hoy están manejando y comprando y tomando la decisión de compra en los negocios son de la generación mía para arriba. O sea, me cambia el celular y lloro una semana hasta que le agarro la vuelta. Entonces creo que falta todavía un proceso, un camino. Sí hay algo que se me olvidaba y que también es muy bueno. Cada vez que hacemos algo que es disruptivo y nos largamos, me da mucha risa porque uno, digamos, hace cosas medio locas, ¿no? Pero desde la lógica que uno ve que hoy los negocios, una farmacia vende chocolate, que en una heladería entra y te toma un café, o te compra una pizza congelada, que vos vas a un maxi kiosco y ya compras hierro y azúcar, y voy a decir, pero el kiosco era para cigarrillo y chocolate. Cuando vos ves toda la transformación que se están dando en los negocios, uno llevó eso y se lo presenté a un cliente nuestro, que es una cadena de pizzería que está en Córdoba, que se llama Pamplano, donde firmamos un acuerdo en conjunto para trabajar integrados, donde no peleamos precio, manejamos, es algo que siempre nos sabe dividir entre proveedor y cliente el tema de precio. Bueno, no peleamos precio, pusimos una polinómica con distinta, que va siguiendo con indicadores externos y eso va actualizando el precio. O sea, se terminó la discusión. Llevamos 2 años trabajando así y está perfecto y no discutimos más. Solamente nos ponemos a trabajar en conjunto. Y en ese sentido, que una pizzería, ahora estamos largando una carta más saludable. Es raro encontrar una pizzería, una carta más saludable, pero se va a hacer una pizza sin agregado de sal, una pizza con mozzarella con titesterol, esta que ayuda a reducir el colesterol, una pizza con mozzarella light. Bueno, vamos a trabajar en esa línea, pero en el ejemplo que vos pusiste, Joaquín, y siempre pensando en la integración, la idea es que esa pizzería venda quesos. La idea es ponerle una heladera para que esa pizzería le diga, esa pizza que estás comiendo tiene, si querés llevarte el queso a tu casa, acá lo tenemos. Entonces aprovecho la logística, aprovecho esa última milla que me la haga el cliente. Va a comer la pizzería, la pizza le gustó, se puede llevar la mozzarella si quiere a su casa. Ahí vamos a poner, la idea es poner, está el proyecto, poner una heladera como prueba piloto para generar esa experiencia y en la pizzería eso le va a generar otra forma de fondear. Y para nosotros también va a ser, para usar en las redes y la venta e-commerce, una oportunidad para usar esa pizzería, ya que ellos tienen cadetería para entregar las pizzas, que por ahí a través del e-commerce, ahí tengamos un punto de stock para generar el e-commerce y tener también un punto estratégico de entrega. Usar nuestros mismos clientes donde le damos otro negocio a ellos, ¿no? Esa es casi me olvidaba, pero vos me lo hiciste recordar con lo que trajiste en el ejemplo. Lo que estoy buscando es que cuando uno genera la confianza, esa transmisión de confianza, podamos hacer esa red, ¿no? Y voy por ese lado, estamos yendo desde Capilla del Señor por ese lado. O sea, si ustedes ven, estamos yendo por e-commerce, estamos yendo por un cliente, estamos yendo con el productor primario, estamos yendo también como te decía, con un grupo asociativo, que ya llevamos trabajando hace 1 año y medio. Trabajo arduamente también en la PIMEL como secretario y trato de promover todo lo que sea vinculaciones, integraciones
entre todos los ámbitos, digamos. Y bueno, soy bastante pechador, que yo creo que la integración y que las pymes crezcan no es una competencia para Capilla del Señor. Van a ser socios estratégicos para que Capilla del Señor pueda tener un desarrollo sostenible. Por todo lo que hablamos, ¿no? Esta integración de la logística, de trabajar juntos. Tenemos que cambiar esa mirada de salvarnos solos. Gracias, Álvaro. Sí, muy interesante la estrategia que están armando en tantos frentes diferentes y esa visión. Antes de cerrar, no quiero dejar de comentar algunas cuestiones que surgen en el chat, interesantes. Hay quienes dicen que existen algunas apps de pedidos, como pedidos ya, pero para transportar productos refrigerados, entiendo yo, dice que aunque son pocos usados. Después también hay comentarios acerca de los camiones, que por ahí se deberían tener sensores de temperatura y balanza interna para monitorear cómo circulan. Después dice que también eso podría, bueno, y también monitorear satelitalmente los camiones podría ayudar bastante. Marcela, para contestar eso, nosotros hemos medido cuánto nos duraba mandar con una caja de Tergopol, digamos, con los sachets esto de temperatura, y le metíamos, y hemos metido inclusive los chips dentro de los quesos. Entonces el cliente que nos compraba un queso, le mandábamos 2, ¿no? Y le poníamos en la cartita que uno iba con un chip que no le perjudicaba en la inocuidad, que lo podía consumir, pero que necesitamos que ese chip después nos devolviera, porque era el control que hacíamos para ver si se mantenía el frío en toda la cadena de distribución. Pero hay mucha tecnología hoy que es accesible, no es cara, y se puede lograr validar, digamos, todo lo que es inocuidad, la logística. En ese sentido, digamos, también por ahí mencionamos que están a disposición también las herramientas de apoyo, digamos, disponibles desde la CEPYME. Digamos, hay distintas herramientas, digamos, tanto de financiamiento, como de capacitación, como de asistencia técnica, para desarrollar un nuevo producto, para desarrollar una nueva, mejorar una línea existente, armar un plan de comercialización. Digamos, son realmente variadas las herramientas que hay, así que digo, si alguien en algún momento tiene inquietud, nos puede escribir y podemos, digamos, trabajar sobre eso. También preguntaron dónde va a quedar, digamos, si se puede compartir esta grabación, esta charla. Por supuesto, nosotros vamos a mandarles después el link, esto va a quedar en YouTube, así que después les vamos a compartir el link. Esperamos que se difunda, que realmente sirva como disparadores para seguir pensando en todos estos temas que estuvimos conversando hoy. Así que, bueno, por nuestra parte, solamente agradecerles un montón, realmente Álvaro, Joaquín, fueron muy, muy interesantes las charlas, aportaron un montón de conocimientos interesantes y disparadores para pensar. Así que muchísimas gracias, y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Marcela, una Sí. cosa. En la charla de la mañana yo dije que iba a hablar sobre lo que no tenían que hacer. Acá no aclaré, no es todo lo que no tienen que hacer, hay cosas que de lo que dije fueron muy certeras y lo estamos llevando a cabo y le estamos dando continuidad, ¿no? A través de varios tropiezos que nos hemos pegado, ¿no? No, por supuesto, se entiende. Y no es una verdad absoluta, es nuestra... A ver, he tratado de comentarles lo que nosotros estamos haciendo, porque no soy de la idea de que haya secretos guardados, sino que lo que podamos generar, y si alguno después tiene alguna duda o quiere conocer Capilla del Señor, con gusto lo esperamos acá en Villa María. Y si quiere alguno comprar queso, puede entrar a www.quesoonline.com y lo va a recibir en su casa. Metí el chivo y todo.
Genial, genial. Muy interesante. Se volvió más interesante todavía la charla. Gracias, Álvaro. Marcela, muchas gracias a ustedes, a Federico, bueno, a todo el equipo de la dirección y de la subsecretaría. Un gusto, a disposición, y un gusto compartir con Álvaro, que como se ve tiene mucho espíritu creativo y va poniendo una heladera en distintos lugares, probando a ver cómo funciona, y eso creo que es muy importante para ir encontrándole la vuelta a este tipo de cosas, que no hay una receta clara y precisa de qué hacer. Así que muchas gracias por la invitación, y al Ministerio y a FUNPEL por digamos, compartir la jornada de esta y sumarme. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.